Probablemente sí, cuando tengan tiempo, revisen esos artículos, que hay artículos muy bonitos. En todo caso, yo creo que estamos todos y vamos a continuar. A ver, me dicen si es que se ve mi pantalla. A ver, pantalla completa, una ventana. Compartir. Chascas, ¿pueden ver las diapositivas? Ah, sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar. Macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Nuestro tema. ¿Dónde los vamos a encontrar? ¿En todos los alimentos? Sí, en todos los alimentos. Pero en un alimento vamos a encontrar todos los macro y micronutrientes, no, los vamos a encontrar en la variedad que nosotros consumamos. Entonces, siempre nosotros debemos darle énfasis en nuestra alimentación, que sea de colores. Entre más colores tenga nuestra alimentación, más de 5 colores, quiere decir que estamos cubriendo casi todo el requerimiento de macro y micronutrientes que requiere nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos hospitalizados? Nuestras dietas son de color casi blancas, por ejemplo, un paciente de cirugía, es una dieta blanda severa, que es arroz y pollo. ¿Y qué color tiene? A ver, chicos, esa dieta, ¿qué color tiene? ¿Es de colores o tiene Blanca, solo un color, dos blanca. colores? Una dieta blanda severa, que tenga arroz y pollo. ¿Qué colores tiene? Solo es color blanco, doctor. Muy bien. Es color blanco. Entonces, ¿tú crees que tendría todos los macro y micronutrientes? No, Muy bien, Juan Diego, no tendría, porque estamos hablando que nosotros, entre más colores tenga nuestra alimentación, nuestro plato, vamos a tener los macro y micronutrientes, lo que nuestro cuerpo requiere. Y aún así, en el desayuno, almuerzo y cena, nosotros consumiendo, no vamos a poder cubrir, por ejemplo, todos los micro y macronutrientes. Por eso es que se recomienda, actualmente ya no son los multivitamínicos. Estás cansada, no puedes estudiar multivitamínico, no, eso es de antes. Ahora, por ejemplo, estás cansada, tienes sueño, no puedes estudiar, yo les digo a los alumnos, tomen omega 3, tomen zinc, quieren rendir de mejor manera, coman frutos secos en vez de, ¿no? O sea, por ejemplo, caramelos que nos dicen para que puedas estudiar, no sé qué, y les va mejor con los frutos secos, ¿no? Entonces, siempre ustedes en su plato traten de lo posible de tener. ¿Y cómo lo van a tener? Por ejemplo, la hora del almuerzo con una ensalada. En el desayuno igual, una fruta puede ser o dos frutas. Si no pueden hacer de ensalada, las frutas enteras las pueden comer. Y lo otro también es que ya no jugos, ¿no? Los jugos de fruta no, porque son golpes de glucosa, ¿no? O sea, ¿qué hace? La insulina, por ejemplo, jugo de naranja, ¿no? Que antes solíamos tomar. Y las personas que tomen, o sea, cambien, ¿no? No traten de comerlo, lo pelan, lo pican en 4 y comen. Prefiero que coman así porque ahí está la fibra, está la vitamina C en forma completa, porque si te caen los rayos de sol o las luz a la vitamina C, se pierde del jugo, ¿no es cierto? Ya no va a tener esa vitamina C. En todo caso, es muy lábil. Entonces, ustedes siempre prefieran la fruta o los alimentos como se los da la naturaleza, como alimento. No lo procesen, ¿cómo les puedo decir? Cambien su estado si ustedes lo pueden consumir tal cual como lo presenta la naturaleza, que es la mejor manera de consumir los alimentos. En otros lugares, en otros países, no consumen jugos de frutas por esta situación, ¿no? O sea, que son golpes, por ejemplo, el jugo de naranja, vamos a terminar de hablar de ello. ¿Qué es lo que pasa? Es un golpe de azúcar, ¿no? Bastante azúcar, tiene más o menos como 6, 7 cucharitas de azúcar. En todo caso, peor aún si es una fruta madura, ¿no? Si es una naranja madura. Entonces yo prefiero que en vez, ustedes me dicen, es más nutritivo tomar un jugo de naranja, pero tiene tanto de vitamina C. Mentira. Lo que tiene sí es bastante azúcar, porque al momento de exprimirlo no creo que lo hayan podido exprimir en 2 minutos y ustedes tomarlo inmediatamente. Es bien difícil. Y lo otro es que yo prefiero que tomen la fruta como tal, ¿no? Igual en el almuerzo, ¿no? Si viven ustedes solos, igual, o sea, se pueden comprar frutas, por ejemplo, que es muy, muy fácil de preparar, la cebolla, el tomate, el pepino, ¿no? Y pueden combinar igual la lechuga, siempre y cuando sea una lechuga que, de preferencia, hay unas cerraditas, no esas abiertas, o si no las lechugas de agua, que es mejor, ¿no? Porque las otras las riegan con aguas hervidas, ese es un problema que tenemos en el Perú, no hay un control adecuado de los alimentos, ¿no? Entonces hay que lavarlos bien para evitar algún tipo de intoxicación alimentaria. Ustedes van a ver que los hospitales casi nunca dan
ensalada de verduras frescas para los pacientes, casi nunca se da. Tampoco se da mayonesa preparada, para los pacientes no se da, ¿no? Porque ahí puede haber intoxicación, igual que el queso. Entonces, son quesos pasteurizados que se utilizan en el hospital, ¿no? Porque los pacientes son delicados, están con infecciones, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Vamos a continuar a ver aquí. Miren, aquí tenemos un pequeñito que tiene sus frutas, son de colores. Acá además tenemos más de 3 colores, lo cual es muy beneficioso. El kiwi, por ejemplo, aquellas personas que son, les comento, que tienen estreñimiento, tienen familiares, denle kiwi. El kiwi, si bien es cierto, no es una fruta de temporada, pero pueden encontrar gran cantidad de fibra, ¿no? Y si ustedes lo combinan con piña, excelente. La naranja que tiene la vitamina C y otros antioxidantes. Acá tenemos la lima, igual que tiene vitamina C, y acá una manzana, ¿no? La manzana, bueno, tiene un poco de complejo B, ¿no? Y antioxidantes también, bueno, todas las frutas, ¿no? Miren, vamos a repasar un poquito de nutrientes. Es toda sustancia contenida en los alimentos. Nosotros vamos a encontrar nutrientes, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, en las carnes, en los cereales, en todos los grupos de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene como fin? Aportarnos energía. ¿A través de qué nos va a aportar energía? De los macronutrientes, porque es el único que nos aporta energía. Recuerden ustedes, es una pregunta de examen, es los macronutrientes. ¿Y quiénes son esos macronutrientes? Son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Si yo les pregunto, ¿las proteínas y las grasas son los únicos macronutrientes que nos aportan calorías? ¿Ustedes qué marcarían, verdadero o falso? Falso. Falso, doctora. A ver, Luisa, ¿por qué me dirías que es falso? Porque usted dijo las proteínas, los carbohidratos. Las proteínas y los carbohidratos, doctora. Uh-huh. ¿Y cuál sería tu sustento? ¿Por qué marcaste falso? Justamente eso, doctora, porque usted preguntó si cuáles van a estar dentro de estos, van a ser la proteína y los carbohidratos que van a formar parte de estos nutrientes. Ya. Porque está bien. A ver, Andrea, Anthony, ¿tú por qué marcarías falso? Está bien la respuesta, o sea, está bien, es correcta, Sí, ¿no? doctora. Porque, bueno, nos van a aportar son proteínas. Y Claro, porque, o sea, marcaríamos falso porque son 3, y si yo pongo que solo nos aportan esos 2 macronutrientes, entonces eso sería falso, ¿no? Porque son 3 los que nos aportan. A ver, vamos a preguntar a nuestra delegada. Chasca, ¿cuáles son esos 3 macronutrientes que nos aportan calorías? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, doctora. Si yo te digo para marcar verdadero o falso, el zinc aporta calorías, ¿sería verdadero o sería falso? Sería falso porque es un micronutriente. Muy bien, entonces ya saben ustedes diferenciar. Si a ustedes les dicen en algún momento, por ejemplo, un paciente, estoy tomando vitaminas y he subido de peso, ¿ustedes qué dirían? A ver si hacen un análisis nutricional. ¿Sería eso verdadero o sería falso? Falso, doctor. Muy bien, Falso, sería doctora. falso. Entonces, eso es un mito de que las vitaminas estoy tomando, eso es un mito, quiere decir que está comiendo más, ¿no? Nada más, que se está aportando. El agua como tal, un vaso de agua, ¿me aporta calorías o no me aporta calorías? No, doctora, no aporta calorías. Muy bien, 0 calorías, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes han tomado agüita antes de hacer las clases? Ahora que saben cuánto de agua necesitan. ¿Han sacado cuánto de agua necesitan? ¿Ya han puesto en práctica? Ya, miren, lo que vamos a hacer, bueno, en el semestre en la universidad, tú no podías aprobar nutrición y dietética porque el primer día de clases nos pesaban y nos tallaban y nos hacían la evaluación del plicómetro, ¿no? Para saber cuánto de grasa en el precipital teníamos. Entonces, si tenías en exceso, tu peso ideal era 60, tenías 65, para aprobar ese semestre, aparte de aprobar en el curso, el otro requisito era que tú llegues a ese semestre
con tu peso ideal, si no, no aprobabas. En este caso no podemos hacer eso, pero en todo caso sí, con su peso que vamos a necesitar para las prácticas, vamos a ver cuántos kilos requieren bajar. No van a bajar en 6 meses 10 kilos, ¿no? Imposible, bajarán máximo 4 o 5 kilos, ¿no? Aquellas personas que tienen un poquito de sobrepeso. Entonces vamos a continuar a ver la clasificación de los nutrientes. Tenemos según su importancia los nutrientes no esenciales y los esenciales. Eso ya lo explicaron algunos compañeros también, los nutrientes no esenciales. ¿Qué van a hacer? Los no esenciales son sintetizadas por el organismo en cantidades adecuadas o que no son esenciales para el crecimiento y desarrollo y mantenimiento del organismo, ¿no es cierto? Los nutrientes no esenciales. Cuando yo les pregunte, la clasificación de los nutrientes según su importancia serían, yo les pongo para marcar verdadero o falso, y esa es una pregunta de examen también. Nutrientes no esenciales. ¿Qué les pondría para, por ejemplo, ¿no? Según su importancia, son nutrientes no esenciales, nutrientes poco esenciales? ¿Sería verdadero o sería falso? Si yo les pongo, según su importancia, son 2. Los nombro, nutrientes no esenciales y nutrientes poco esenciales. ¿Existe esa clasificación? Sería ¿O falso. No, doctora. sería falso, ¿no? Entonces, lo que tienen que ustedes es leer bien la pregunta. Ya tienen 2 preguntas de examen en esta segunda clase, ¿no es cierto? Entonces, los que han asistido están tomando nota y nuestra delegada también está tomando nota y también la profesora. Nutrientes esenciales son los que son vitales para el organismo, dado que no lo puede sintetizar el organismo, ¿no es cierto? Y según la cantidad necesaria tenemos los nutrientes y los grasa, la proteína y los carbohidratos. Para que se acuerden ustedes, las proteínas y los carbohidratos nos aportan 4 calorías por 1 gramito. Y por 1 gramo de grasa nos aporta casi el doble, 9 calorías. Tomen nota de eso, por favor, ¿no? Tenemos en macronutrientes, las proteínas y los carbohidratos nos aportan, por 1 gramito que consumimos, 4 calorías. Y las grasas, 9 calorías. Y tenemos los micronutrientes que estos no nos aportan calorías, ¿no? Vamos a continuar acá. Clasificación de los nutrientes. Tenemos los energéticos, los plásticos y los reguladores, ¿no? Tenemos en los energéticos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué son energéticos? Porque nos aportan energía. Los plásticos tenemos el agua, los minerales, las grasas y las proteínas. Y los reguladores tenemos, ¿quiénes van a regular? Las vitaminas. Y eso sí lo sabemos, ¿no es cierto? ¿No? Son los que regulan, de acuerdo a nuestra cascada de bioquímica. Nosotros hemos llevado bioquímica y hemos hecho carbohidratos, hemos hecho proteínas y hemos hecho grasas. Características para una buena alimentación. Una nutrición adecuada es la que cubre, ¿qué? Todos los requerimientos que nuestro cuerpo necesita. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? De los macronutrientes. ¿Quiénes son esos macronutrientes que se van a metabolizar, ¿no es cierto? Se van a metabolizar los nutrientes. ¿De quiénes? De los 3 macronutrientes grandes que tenemos. Carbohidratos, que nos aportan 4 calorías. Proteínas, que nos aportan 4 calorías. Y las grasas, que nos aportan el doble y un poco más, que son las 9 calorías, ¿no? Eso siempre hay que acordarnos. Para que ustedes se acuerden, grasas viene de G, y la G se parece al 9, ¿no es cierto? Entonces lo invierte y se parece al 9. Y siempre las grasas, bueno, siempre tenemos en la mente que aportan más calorías, entonces siempre se van a acordar que 1 gramo de grasa te aporta 9 calorías, para que no se olviden ustedes, eso no va a cambiar, ¿no? O sea, son factores, carbohidratos 4 calorías, proteínas 4 calorías y grasas 9 calorías, ¿no? ¿Y esto en qué está relacionado, no? Este aporte va a ser relacionado entre nuestro requerimiento basal, va a estar basado en el gasto metabólico. Uno de ellos es el basal, el otro es el requerimiento calórico total. Y si hacemos actividad física, tenemos que aumentar el gasto de actividad física. Y si la persona está mal, lo vamos a ver en la parte práctica, que también tenemos que aumentar. Por ejemplo, si una persona tiene un tipo de enfermedad, va a necesitar más calorías. Si la persona tiene fiebre, más calorías. Si la persona tiene infección, más calorías. En todo caso, es diferente una persona que está completamente sana que una persona que está hospitalizada o que tiene una patología. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso que ustedes han visto pacientes que están hospitalizados por periodos largos,
están caquéxicos, ¿no? Han perdido bastante masa muscular, lo que nosotros debemos de cuidar, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de los micronutrientes no energéticos como las vitaminas y minerales. Miren, acá está con rojito, dice no energéticos, ¿no? Esta es una tercera pregunta de examen. La correcta hidratación está basada en el consumo de bebidas, que ya lo hemos hablado. ¿Cuántas mililitros necesitamos para una persona que no practica deportes por kilogramo de peso? ¿Cuántos mililitros es? 30 mililitros, doctora. Muy bien, es 30 mililitros. Eso es una manera práctica de saber y generalmente todos nos olvidamos, ¿no? En el paciente. Entonces, ustedes cuando pongan también, o sea, cuando ustedes hagan presente a su paciente, dice, este paciente necesita tanto de agua. Y a veces el paciente que no está hidratado o no nos percatamos de ello, es muy larga, ¿no? Es muy importante el agua. Vamos a hablar un poquito de nutrición, recordando, es la que estudia los alimentos y su transformación biológica hasta ser incorporadas al organismo bajo la forma de nutrientes. O sea, todo lo que nosotros consumimos, una manzanita, lo vamos a absorber en forma de nutrientes. Lo va a descomponer el cuerpo, ¿no? O sea, en sus unidades más pequeñitas para ser absorbidas, en este caso, en los carbohidratos, y esto nos va a aportar, ¿no? Calorías, ¿no? Por ejemplo, a los niños hay que enseñarles a comer frutas, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que no les gustan las frutas o las verduras, no tienen la costumbre, es porque no lo han aprendido. Eso se aprende. ¿Y cómo se aprende? Viendo a los papás comer frutas y verduras. Entonces, si ustedes no tienen esa costumbre, tienen que ponerlo en práctica, porque tiene muchos beneficios. Es un desintoxicante natural. ¿Para qué? Para que cuando ustedes sean adultos mayores no sean dependientes, no estén postrados en una cama y tengamos que usar una chata, ¿no? En todo caso, por eso se da tanta énfasis ahora a la nutrición. Cuando nosotros hablamos de calorías, por ejemplo, ¿no? Como dice su nombre, deriva del latín calor. En los seres vivos son el equivalente de la energía obtenida de los alimentos, que se utiliza para poder llevar a cabo las funciones relacionadas con el metabolismo, la actividad física y la reparación del cuerpo y sus tejidos en general. Por ejemplo, acá la reparación del cuerpo y tejidos en general. Por ejemplo, cuando una persona tiene una infección, si no come adecuadamente o no le damos el aporte de proteínas, ese pacientito va a tener problemas para poder, por ejemplo, estamos hablando de un paciente de cirugía, para que pueda, por ejemplo, sus tejidos, si es un paciente posoperado, no va a poder sanar esta herida, no se va a poder reparar. Entonces, si es una operación simple, por ejemplo, una vesícula, por ejemplo, en vez que esté hospitalizado 4 o 5 días, va a estar hospitalizado 15 días. ¿Pero por qué? Porque no calculamos adecuadamente la cantidad de proteínas que necesita ese paciente. Si ese paciente pesa 70 kilos, el primer día, pues, le daré mínimo, le daré 0.8 gramos por kilogramo de peso, pero le daré algún nutriente, ¿no? Le daré la proteína líquida, ¿no? Para ayudarlo al paciente, ¿no? Y no esperar que el paciente esté deteriorado para hacer recién la interconsulta de nutrición. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Siempre recuerden, si quieren que su paciente se recupere, siempre tienen que ver la alimentación y la indicación médica que ustedes van a hacer, ¿no? Los medicamentos. En todo caso, si algo no está respondiendo adecuadamente, siempre den un ojito y miren cómo está la alimentación del paciente, si el paciente está comiendo, no está comiendo, o si requieren darle nutrientes. Ustedes le van a dar nutrientes a sus pacientes, de verdad que les va a ayudar bastante en la recuperación de sus pacientes, su estancia y todo ello, ¿no? Es importante que desde pequeñitos a los niños les acostumbremos a comer de todo, de todo. A veces hay niños o pacientes que ustedes van a tener en pediatría que los papás no son acostumbrados a comer papas y huevito o carne y no comen más, ¿no? En todo caso, es un problema, ¿no? Que tienen los niños. A veces eso lleva al sobrepeso porque comen demasiado, o ya también lleva a que tengan desnutrición los niños porque no tienen todos los nutrientes que ellos requieren, ¿no? Vamos a hablar un poquito de alimentación. La alimentación es un acto voluntario, ¿no? Es algo que nosotros estamos haciendo en alguna actividad, necesitamos reponer esas calorías perdidas. Necesariamente esa actividad no va a ser una actividad física, sino puede ser una actividad, el hecho de leer un libro, de estudiar.
Y a veces dicen, pero estoy estudiando y no quemo calorías, eso es mentira. El cerebro necesita glucosa para poder realizar esa actividad que es tan importante, ¿no? Entonces ustedes siempre tengan en cuenta eso. Antes de comer caramelos, algo, el maíz tostado, que acá en Cusco comemos el chulpe o el otro maicito, pueden tener en su mesa, que los preparen ustedes mismos, lo pueden preparar, aunque sea 1 kilo para 15 días, y frutos secos. Y van a ver que van a responder de mejor manera. Si se hidratan, igual no van a tener tanto cansancio, van a tener más energía. Y yo a todos les recomiendo el omega 3 y el omega 6. Se lo voy a mandar en una fotito a la compañera Chasca y cómprenlo en la Juanita. Son muy buenos, se van a sentir mejor, no van a tener ese cansancio que es normal cuando uno estudia. Va a ser menos, van a tener un cansancio pero menor, ¿no? Les va a ayudar para todos los procesos bioquímicos que tenga que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? Es poder leer, hacer análisis, ¿no? Y ya no van a estar con ese problema de los caramelitos. Los caramelitos solamente es un golpe de energía en ese momento, ¿no? Entonces sube tu estado de ánimo un ratito y después caes, ¿no? Entonces igual con las gaseosas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, como hemos hablado en la segunda, tercera diapositiva, me parece, el aporte energético, el aporte plástico, el aporte regulador y el aporte de reserva. El aporte de reserva, por ejemplo, nosotros hablaríamos de los micronutrientes, ¿no? Y también hasta cierta edad tenemos nosotros para hacer una reserva de algunos micronutrientes de las mujeres hasta de 20 hasta los 35 años, en el caso del calcio, ¿no? Creación de alimentos, ¿no? Tenemos el alimento es la sustancia sólida o líquida, normalmente ingerida por los seres vivos para satisfacer el apetito, las funciones biológicas, regular el metabolismo y mantener la temperatura corporal, ¿no es cierto? O sea, ustedes han podido escuchar a personas que estoy a dieta, dicen, ¿no? O he bajado el consumo de mis alimentos por día y siente mucho frío. ¿Pero por qué? Porque no hay un buen aporte de calorías. Por ejemplo, si yo necesito 1.800 calorías y como 1.000, en caso de los pacientes, no sé si han visto, ustedes han llevado a psiquiatría de anorexia, bulimia, tiene mucho frío. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos una grasa parda en la espalda y si nosotros nos abrigamos demasiado o no nos tenemos el aporte de energía adecuada, vamos perdiendo esa grasa parda. Y eso nos ayuda a regular la temperatura y también a qué nos ayuda. Por ejemplo, que no estemos muy abrigados, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando las personas nos abrigamos demasiado, perdemos esa grasa parda. Entonces, hay que abrigarnos lo necesario, no tampoco mucho. Nos ayuda también de alguna u otra manera a regular las calorías que consumimos, ¿no? De acuerdo con su composición, tenemos química, podemos establecer la clasificación de alimentos en inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos no aportan energía, el agua, minerales y oligoelementos, que también son muy importantes, ¿no? A veces tenemos pacientes que tienen anemia y nosotros le comenzamos a dar hierro y no responde, pero le estoy dando más, él necesitaba solamente el 100%, pero le estoy dando el 200 y no, entonces tiene que ser algún otro oligoelemento, ¿no? Orgánicos. Principales tenemos, ya saben, los macronutrientes grandes, los hidratos de carbono o los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Acá los orgánicos han puesto las vitaminas también, ¿no? De acuerdo a su origen se clasifican en 3 grupos, de origen vegetal, animal y mineral. De vegetal tenemos las verduras, las frutas y los cereales, todo lo que nos da la naturaleza. De animal, todo lo que nos brinda todos los animalitos, ¿no? Las carnes, la leche y los huevos. Pero hay que consumirlos todos moderadamente, no en exceso, ¿no? Y también el tipo de preparación que se realiza es diferente, que ustedes coman un huevo sancochado que coman un huevo frito, ¿no? Es completamente diferente. Y también cómo lo acompañan, si lo acompañan con verduras o va a ser solo también, ¿no? De origen mineral tenemos las aguas y las sales minerales. Acá tenemos algo de bibliografía. Y bueno, muchas gracias. Les he hecho un preámbulo a nuestro curso a nuestro tema, perdón, de macronutrientes y y micronutrientes. Entonces, ahora les voy a dar, Chasca, ¿cuánto crees que es? ¿Cuánto tiempo, Chasca, crees que les doy para que puedan preparar los temas? Creo que Voy a estar aquí para responderles.
Ya les dejo con esa imagen del niño. Chicos, voy a llamar lista de una vez, ¿sí? Achawi Torres. Presente. Arenas Ya. Presente. Arevalo Aguirre. Yuka Presente. Arias Oblitas. Presente. Arostegui Gallegos. Arostegui Gallegos. Benavente Wilcam. Benavente, Benavente. presente. Benavente. Camacho Mendoza. Presente. Carvajal Justo. Presente, Carvajal. Tawana Guamán. Presente, Jaguana. Charca Fernández. Presente. Escalante Nahuamí. Escalante presente. Ya. Ferrell. Presente. Gil Palomino. Gilomino. Ok. González Delgado. Presente. Guamani Paucarmaita. Woman presente. Ok. Macedo Quispe. Presente, Macedo. Guamani Fernández. Presente. Mamani Sugno. Bueno, los carbohidratos, también llamados glúcidos, son compuestos orgánicos que en su estructura contienen lo que es el carbono, el oxígeno e hidrógeno. Esto en diferentes combinaciones. Constituyen una parte muy importante en lo que es la alimentación humana, ya que pueden generar una gran fuente de energía de forma inmediata y también se pueden desdoblar de manera muy rápida y pueden formar grandes cadenas, como es el glucógeno, el cual se transforma en glucosa en el momento en que el organismo requiere energía. Pero además también de proporcionar lo que es la glucosa, puede formar lo que son grandes cantidades mínimas de fructosa y lo que es la galactosa, pero estos últimos no son azúcares esenciales. Dentro de las funciones de los carbohidratos, vamos a ver que son la principal fuente de energía para el organismo humano, ya que es de fácil obtención y tiene un menor costo. Y su aporte de valor energético es aproximadamente de 4 kilocalorías por gramo, que se va a almacenar en los músculos, en el hígado, en forma de lo que es el glucógeno. También tienen una función reguladora porque evitan la formación de cuerpos cetónicos debido al eficiente metabolismo de los lípidos, coayudan en el mantenimiento de niveles normales de glucosa, de colesterol y triglicéridos en sangre. Tienen una función plástica o reparadora debido a que colaboran en la formación de tejido conjuntivo y además son parte de las membranas de los vasos sanguíneos y del tejido nervioso. También coayudan de gran manera en la función gastrointestinal, ya que el proceso de fermentación de la lactosa facilita el desarrollo de lo que es la microbiota intestinal.
Y en lo que es respecto a la fibra vegetal, también puede producir la saciedad, evitando, previniendo lo que es la obesidad. También los carbohidratos proporcionan sabor a los alimentos y a las bebidas y se consideran como los edulcorantes naturales. Siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos van a clasificar en simples y en complejos. Los carbohidratos simples van a ser aquellos azúcares que tienen una absorción rápida y aportan al organismo solamente energía. Dentro de estos vamos a tener a los monosacáridos, a los disacáridos y oligosacáridos. Dentro de los monosacáridos vamos a tener la glucosa, la galactosa y la fructosa. Los monosacáridos van a ser hidratos de carbono con una estructura simple. Después vamos a tener los disacáridos que están constituidos de 2 a 10 moléculas de glucosa. Dentro de estas vamos a tener la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Después vamos a tener los oligosacáridos, que van a ser la combinación de 3 a 9 moléculas de monosacáridos. Dentro de estas podemos tener la maltodextrina, la maltotriosa, la ratinosa, la estaquiosa, la verbascosa. Siguiente, por favor. Bien, en lo que son carbohidratos complejos, vamos a definirlos como polisacáridos y estos azúcares se absorben de forma lenta, por lo tanto el tiempo de digestión va a ser más prolongado y se van a comportar como energía de reserva. Entre estos hay muchos tipos, pero entre los que hemos escogido como importantes son los siguientes, ¿no? Tenemos el almidón, que se conoce como fécula, está compuesto de varias moléculas de glucosa vinculadas por uniones lineales. Es un carbohidrato muy abundante en lo que es la nutrición y se halla en los granos de cereales, leguminosas y tubérculos, entre otros. El glucógeno va a ser un polisacárido que actúa como reserva de hidratos de carbono en los animales. Su lugar de almacenamiento va a ser en el hígado, en la cual va a ser como función de reserva de glucosa, y el tejido muscular, que tiene como función ser combustible para la actividad muscular. La celulosa va a estar formada por varias hileras o cadenas lineales de glucosa que se van a constituir como un principal polisacárido de sostén. Principalmente se encuentra en las plantas y también se utiliza para lo que es la fabricación de papel. Entre otros podemos mencionar lo que es la pectina, mucílago, agar. Estos se van a relacionar con polímeros derivados de azúcares y tienen un uso muy notable en la industria alimenticia por su capacidad gelificante. Siguiente, por favor. En cuanto a la digestión y la absorción, generalmente los carbohidratos que se ingieren diariamente son polisacáridos. La digestión del almidón inicia en la cavidad bucal. En este sitio el proceso de masticación permite desintegrar el almidón y activar las enzimas pancreáticas, que es importante. Cuando la hidrólisis del almidón concluye y se forman los disacáridos, aquí se van a activar las enzimas intestinales ubicadas principalmente en los bordes del cepillo de la mucosa intestinal. Ahora, estas son las sacarosas que se van a hidrolizar en sacarosa, en glucosa y fructosa. La maltosa se va a hidrolizar a la maltosa y la lactosa se va a hidrolizar a la lactosa en glucosa y galactosa. Los monosacáridos obtenidos se observan por transporte activo a nivel del yeyuno y son transportados al hígado a través de la vena porta, como vemos en la imagen derecha en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar vamos a hablar del metabolismo. En el caso del metabolismo hepático, la glucosa, la fructosa y la galactosa van a llegar ahí al hígado, en donde mediante diferentes procesos se van a producir diferentes procesos metabólicos. En este caso, la glucosa va a experimentar un proceso de fosforilación y las hormonas que van a controlar todo este proceso son el glucagón y la insulina. Esta última, el cual vamos a hablar de la insulina, se encarga de que la glucosa llegue al hígado y al tejido muscular, donde va a ser almacenada como glucógeno. Este glucógeno se va a volver glucosa en caso el cuerpo lo necesite, y en caso haya un exceso, se convierte en triglicérido.
En el metabolismo del sistema nervioso, como dijo la doctora, el cerebro exige bastante energía y la obtiene básicamente de lo que es la glucosa en condiciones normales. Esta no va a necesitar de la insulina para atravesar la membrana cefálica. En el metabolismo en el músculo esquelético, el músculo estriado esquelético va a emplear la energía obtenida de la glucosa, las grasas y los cuerpos cetónicos. Y su demanda va a depender mucho de lo que es la actividad muscular. Va a existir la síntesis de glucógeno y no va a haber un proceso de lipogénesis. El glucógeno muscular va a tener la capacidad de reserva, el cual, al igual que en el hígado, pero esto solo puede ser aprovechado por las células musculares. Finalmente, el metabolismo en el músculo cardíaco. Su proceso metabólico va a ser muy similar a lo que es en el músculo esquelético, que lo expliqué antes. En este caso, el miocardio va a emplear el lactato como combustible. Y por sus diferentes características, se va a convertir en piruvato, el cual permite el metabolismo de lo que es el acetilcoenzima. Eso sería todo, doctora. Muy bien, vamos a pasar al segundo grupo y vamos a estar hablando, ¿no? Por ejemplo, han hablado de los disacáridos. Cuando un paciente tenemos con diabetes, nosotros tenemos que restringirle los disacáridos. ¿Pero por qué? Porque son azúcares. Así sea el azúcar de la fruta, si bien es cierto, para una persona que está sana, no tiene un diagnóstico de diabetes u otra enfermedad u obesidad, no pasa nada con ese azúcar, pero sin embargo para un paciente que tiene diabetes sí, porque el cuerpo lo reconoce como azúcar, ¿no? Entonces, cuando un paciente está debutando con diabetes, hay que restringirle las frutas, ¿no? Sería un error darle frutas a un paciente que está debutando o que tiene diabetes en exceso, ¿no? O sea, hay que ver qué tipo de fruta y en qué preparación, en qué grado de madurez tiene, ¿no? Así como los otros productos. Puede estar el otro grupo, por favor, proyectando, no hay ningún problema, cosa que así vamos comentando las diapositivas anteriores de los compañeros, por favor. Y, por ejemplo, ¿no? Respecto a los disacáridos que se indica, también tenemos la lactosa, ¿no? La leche igual, ¿no? O sea, la leche tiene mucha grasa, pero también es considerado como un azúcar. El siguiente grupo, por favor, puede proyectar. Sí, profesora, ya lo vamos a proyectar. También nosotros lo que hacemos es, cuando el paciente debuta con diabetes, lo que hacemos es restringirle también la leche, ¿no? Por la gran cantidad de grasas saturadas que tienen. Entonces, la dieta que tiene un paciente con diabetes es aquella dieta que todos deberíamos de seguir. El plato dividirlo en 3 porciones, la mitad va el guiso, la tercera parte va la ensalada, la cuarta parte y la otra cuarta parte va a los carbohidratos, pero carbohidratos complejos, ¿no? No carbohidratos simples. Entonces, si todos comeríamos así, tendríamos un buen peso, un peso ideal, no tendríamos problemas, ¿no? De obesidad, sobrepeso, ¿no? Si practicaríamos ese tipo de alimentación. En todo caso, y lo otro que siempre hay que tener cuidado, no es paciente diabético, no se dice así, ¿no? Nosotros tenemos que expresarnos adecuadamente, es paciente con diabetes. En todo caso, eso sería. Y lo otro, señores alumnos, me gustaría que para la próxima clase vamos a hablar de los valores. Cada grupo va a hablar de un valor, ¿no? De un valor, pero que tenga que ver dentro de nuestra ética profesional. Por ejemplo, la honradez, ¿no? Y lo va a hablar en unas diapositivas, 2 diapositivas, cualquier compañero de ese grupo, del primer grupo, ¿no? Porque somos 14 grupos. Entonces, la primera clase, la siguiente clase va a hablar de ese valor, ¿no? Puede ser 2 a 5 minutos, no hay problema, con imágenes, mensajes, lo que vea por conveniente el grupo, lo prepara, ¿no? En todo caso, y al próximo vamos a dar, con Chasca lo vamos a organizar y vamos a hablar de un valor, ¿no? Dentro de nuestra promoción, porque es muy importante ser muy éticos en nuestra profesión, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes van a tener pacientes que tienen muchos recursos económicos, pero también pacientes que no los tengan. Y nuestra profesión es una profesión de servicio, entonces nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a apoyar a aquellas personas, ¿no? Si ustedes están estudiando o están abrazando esta carrera y piensan que es una carrera lucrativa, se están equivocando de carrera. Eso sí, ténganlo por seguro. En todo caso, vamos a continuar con la siguiente grupo, por favor. A ver, con nuestros compañeros Brian, Karina, Juan Diego y Catherine.
Doctora, buenas noches, compañeros todos. Vamos a hablar sobre lípidos. Siguiente, por favor. Lípidos o grasas. ¿Qué son lípidos, no? Son un grupo heterogéneo de sustancias encontradas tanto en tejidos vegetales como animales. Se caracterizan por ser relativamente insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo y el benceno. Las grasas o lípidos tienen un pro y también contra, ¿no? Un pro porque, bueno, son nutrientes necesarios para nuestros organismos y contra ya cuando nosotros excedemos de estos, ¿no? Y vienen los problemas. Ahora, las grasas van a ejercer una multitud de funciones biológicas en nuestro organismo y estas van a formar parte de lo que va a ser de las membranas celulares, van a regular procesos celulares, precursores, lo que va a ser las sales y de hormonas esteroides, ¿no? También son precursores de estrógenos, hormonas adrenales y corticosteroides. Y también es un precursor de la vitamina D3. Estos nos van a servir también de vehículo para la ingesta de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, E, D y K, y entre otras. Los ácidos grasos esenciales, aquellas que no podemos sintetizar en nuestras células, como dijimos, son precursores de moléculas fundamentales en procesos tan importantes como lo que va a ser la agregación plaquetaria, la respuesta inflamatoria o el sistema cardiovascular. Y estos van a pertenecer a lo que va a ser las familias del omega 3 y el omega 6. También otra función tiene la capacidad, estas grasas tienen la capacidad de proporcionar lo que va a ser energía gracias a su metabolismo, ya que aportan más del doble de kilocalorías que los hidratos de carbono o proteínas, como dijimos, ¿no? Los lípidos son 9 kilocalorías, que a comparación de lo que va a ser el carbono, proteínas que son 4 kilocalorías. Y también, por último, los lípidos están formados por lo que va a ser carbono, hidrógeno y oxígeno. Siguiente, por favor. Bien, es importante que también nosotros sepamos que los lípidos o también denominadas grasas deben estar o están presentes sobre todo en la dieta, deben estar en, en la dieta diaria en una cantidad adecuada, ¿no? En tal sentido debemos tener en cuenta que va a haber diferentes tipos de alimentos que va a contener los diferentes tipos de grasa, ¿no? En este caso, donde le vamos a encontrar va a ser en los alimentos. En este caso va a haber diferentes, tanto como ácidos de grasa insaturadas, los cuales prácticamente se dividen en los poliinsaturadas. Estas grasas poliinsaturadas prácticamente se van a encontrar en el aceite del girasol, en el aceite del pescado, en el maíz y en algunos tipos de pescados como el salmón o el atún, ¿no? A su vez, las grasas poliinsaturadas se van a subdividir sobre todo en distintos tipos, destacando netamente sus propiedades en dos clases, los cuales prácticamente dentro de las más importantes va a ser la omega 3, ¿no? Los cuales van a estar presentes dentro de una multitud de pescados como el salmón y el atún, o en algunos casos también en la trucha. Y debes tener en cuenta que el omega 3 es más conocido como el ácido linolénico, ¿no? Asimismo, dentro de esta también vamos a encontrar las grasas de omega 6, las cuales las podemos encontrar dentro de las semillas del girasol, el germen del trigo, el sésamo, las nueces, el maíz y algunos diferentes tipos de aceites, ¿no? Este omega 6 es también conocido como el ácido linoleico. Tanto el ácido linoleico o el ácido linolénico no pueden ser sintetizados en el organismo, por lo tanto, son obtenidos a través de la dieta, ¿no? Como ácidos o como grasas esenciales. Dentro del otro grupo vamos a encontrar los ácidos grasos saturados, pero en este caso los monoinsaturados, los cuales prácticamente van a estar presentes en el aceite de oliva, en algunos frutos secos también, como las almendras, las avellanas, las nueces,
y también en algunos cacahuates, ¿no? Y en en el aguacate, o en este caso sería la palta también, ¿no? Dentro de los ácidos grasos saturados, dentro de los alimentos que podemos encontrarlos, netamente van a ser, son consideradas como las grasas malas, ¿no? Ya que cuando se consumen en exceso pueden ocasionar diferentes problemas, sobre todo del colesterol y algunos trastornos de circulación. En este grupo vamos a encontrar netamente las carnes, sobre todo las carnes rojas, ¿no? A las carnes rojas, sobre todo a los diferentes tipos de grasas como la mantequilla, aceites de palma o también de coco, ¿no? Que son ricos en este tipo de grasa. Y algunos ácidos grasos que son ya industrializados o ya procesados, como las mantequillas, en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Puede traer complicaciones el consumo exceso de este tipo de grasas, netamente sí, ¿no? Y sobre todo va a ser por un exceso o un consumo exceso de los diferentes alimentos, ¿no? Que contengan alto contenido graso. Las complicaciones más frecuentes que obviamente pueden presentar este tipo va a ser la hipertrigliceridemia, sobre todo la hipertrigliceridemia por el consumo excesivo de las diferentes grasas, ¿no? Así, otro tipo de enfermedad es la aterosclerosis, obviamente cuando va a haber depósitos de lípidos a nivel de las paredes de las diferentes arterias, ¿no? Usualmente es a nivel del corazón, ¿no? Los cuales pueden producir obviamente un infarto, ¿no? O un paro cardíaco en los diferentes pacientes. Y sobre todo la hipercolesterolemia, el cuadro más presuntivo que condiciona eso es el consumo exceso de diferentes tipos de grasa. Lo más recomendable sería que tengamos en un equilibrio, que esté en equilibrio el consumo dietético de las diferentes grasas, ¿no? Y obviamente, ¿para qué? Para que los diferentes tipos de lípidos, sobre todo que el tipo de lípido, el LDL, que es el lípido malo, no esté en exceso, ¿no? Se mantenga dentro de esos rangos normales. Siguiente, por favor. Doctora, bueno, compañeros, hablando ahora de la clasificación o los tipos de grasas, vamos a ver que hay tres tipos. En este caso tenemos a los ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados y los ácidos grasos trans. ¿En qué se diferencian esto? Por ejemplo, según la estructura lineal según la estructura de carbonos que van a tener, los saturados tienen una estructura lineal que es fácilmente empaquetable, ¿no? Por eso que hay muchos alimentos con este tipo de grasa. Podemos ver, por ejemplo, el chocolate, la carne, la mantequilla. Pero ¿cuál es lo malo que podemos encontrar acá? Que, por ejemplo, esto no es tan bueno para el cuerpo, ya que va a aumentar el LDL, que es el colesterol malo, mientras que va a bajar un poco el HDL, que es el colesterol bueno. En este caso, debemos de limitar el consumo de estos ácidos grasos saturados, más no eliminarlos, porque estos nos sirven, por ejemplo, para sintetizar algunas vitaminas, por ejemplo, la A, la D. Entonces, para esto nos sirve. También tenemos a los ácidos grasos insaturados, que estas van a tener un doble enlace entre sus carbonos. Generalmente acá van a ver los alimentos que son líquidos a temperatura ambiente, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a encontrar el aceite de oliva, el aceite de girasol o el aceite de maíz. Eh, y estos ácidos grasos pueden ser mm, monosaturados, como el ácido oleico, o poliinsaturados, como el omega 3 y el omega 6. En acá lo que se hace la recomendación es que estas se deben digerir más o menos entre un 25 a 30% de nuestras calorías diarias. Recordemos que estas insaturadas son las grasas buenas que necesita nuestro cuerpo. Entonces, en estas debemos de aprovechar y consumir lo más que podamos, ¿no? Bueno, racionalizar.
Esta nos eleva el HDL, que es el colesterol bueno, y baja el LDL, que es el malo. ¿Y por qué es importante estos poliinsaturados, por ejemplo? Porque este omega 3 y este omega 6 no puede sintetizar el cuerpo. En este caso vamos a encontrar en los alimentos como el pescado azul, aceite de oliva, aceite de girasol o el aceite de lino, ¿no? Mientras que el omega 9, que podría ser de los monoinsaturados, esto está en los aceites de oliva, aceite de almendra, frutos secos. Y la recomendación para estos frutos secos que también decía la doctora en la exposición, es que estos tienen alto valor calórico. Entonces, no debemos de comerlos, no sé, fritos o hervidos, sino todo de forma natural. Y como una parte también tenemos los ácidos grasos trans, que estos son los malos, ¿no? Comparte características similares entre los insaturados y los saturados. En este caso se debe de eliminar al 100% y estos se encuentran en los alimentos precocinados como mantequilla y estos elevan en gran medida la posibilidad de poder tener obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Bien, siguiendo con la exposición, aquí dentro de los requerimientos y recomendaciones, me parece interesante incluir esta tabla donde podemos ver, por ejemplo, tomando de ejemplo, ¿no?, a la población española, cuánto es lo que consume del total de lípidos frente a las recomendaciones que hace la OMS. Por ejemplo, tenemos que lo que consume es de 40, bueno, el 38.5 a 40.2% de su valor energético total diario. Pero la OMS lo que recomienda es de 20 a 35% de la energía diaria. Pero esto, bueno, el 35% siempre y cuando se incluya ácidos grasos monoinsaturados, como son lo que contiene, por ejemplo, el aceite de oliva. Y en caso de que no se esté prefiriendo consumir este tipo de ácido graso, se recomienda que se limite hasta el 20 o 30% como máximo de la energía diaria. Ahora, también podemos ver que, por ejemplo, un aumento en el consumo o un predominio en el consumo de ácidos grasos poliinsaturados o de omega 6 o 3 va a hacer que la persona tenga un menor riesgo de padecer enfermedades crónicas. Y así, ¿no? Como puedes ver, la tabla excede el consumo. Y esto definitivamente es bastante similar, de seguro, a las dietas que tenemos aquí, ¿no? En nuestra región, que siempre están un poquito más fuera del rango de lo que debería ser. Y bueno, a su vez, también tenemos que mencionar que el aporte de lípidos debe ser, ¿no?, de entre 20 y 30% de la energía diaria, del aporte calórico no proteico, y esta cantidad mínima va a corresponder a 1 gramo por kilogramo por día. Esto con el fin de evitar un déficit de ácidos grasos esenciales. Ahora, el aporte de grasas también no debe exceder la cantidad de 1.5 gramos por kilogramo por día para que se mantenga dentro de los requerimientos nutricionales necesarios. Y bueno, también tenemos que considerar que siempre esto va a estar en función al peso, a la edad, a la actividad física y a las condiciones fisiológicas que tenga cada individuo. Bueno, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, pasamos con el siguiente grupo. Mientras ya lo tiene listo, muy bien. Entonces, ¿es el otro grupo? No, el anterior. Miren, los compañeros han hablado de algo muy importante, que cuando nosotros tenemos grasas insaturadas y cuando nosotros lo llevamos a temperaturas altas, lo que hacemos es saturar esas grasas, entonces ya no se vuelven tan nutritivas o de alto valor, ¿no? El otro grupo puede estar proyectando, por favor. En todo caso, es importante siempre recordar, ¿no? Las mamitas, las abuelitas tienen esa costumbre de tostar todos los granitos, todo eso no es recomendable. Entonces vamos a continuar con el siguiente grupo. Doctora, compañeros, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las vitaminas y minerales. Vamos a empezar hablando por las vitaminas, ¿no? Vamos a ver que son micronutrientes orgánicos sin valor energético, pero que van a ser necesarios, ¿no?, para el hombre en muy pequeñas cantidades.
Vamos a ver que las personas van a obtener las vitaminas de los productos de origen vegetal y animal que consumimos, ¿no? Y también tienen que ser aportadas durante la dieta, ¿no? También hay que tener en cuenta que algunas pueden formarse en cantidades variables en el organismo, como puede ser la vitamina D y la vitamina K. Hay que tener en cuenta que su importancia en la salud queda demostrada por la aparición de las enfermedades cuando hay déficit, ¿no? Que provocan su falta en la dieta, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C, si hay un déficit, lo que produce en las personas podría ser un escorbuto, de la niacina una pellagra, de la vitamina A nos puede producir lo que es la seroftalmia o la ceguera nocturna, de la tiamina beriberi. Un momento, por favor. Ya, bueno, como les decía, vamos a hablar sobre lo que son las vitaminas y minerales. Empezando con las vitaminas, como ya dije, van a ser micronutrientes orgánicos sin valor energético, pero que van a ser necesarios para el hombre en muy pequeñas cantidades y que esas deben ser aportadas por la dieta. Las personas van a obtener las vitaminas de los productos que se consumen, ¿no? De origen vegetal y animal que se come. También hay que tener en cuenta que algunas vitaminas pueden formarse en cantidades variables en el organismo, como puede ser la vitamina D y la vitamina K. Y hay que tener en cuenta que su gran importancia en la salud queda demostrada por la aparición de las enfermedades, ¿no? Deficitarias que se provoca su falta en la dieta. Como venía hablando, por ejemplo, la vitamina C, un déficit de vitamina C puede provocar lo que es el escorbuto, o un déficit de niacina puede producir lo que es la pellagra, al igual que la vitamina D, lo que es la seroftalmia o la ceguera nocturna, de la tiamina el beriberi, del folato la anemia megaloblástica, o la vitamina D nos puede provocar un raquitismo, ¿no? Pero también hay que ver que su papel nutricional va más allá de la prevención de algunas enfermedades deficitarias o carenciales como las que nombré. Estas también pueden prevenir algunas de las enfermedades crónicas que son más prevalentes en las sociedades desarrolladas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas vitaminas necesitan lo que es una activación previa o una bioconversión, ya que normalmente estas se presentan como precursores o provitaminas, que van a ser moléculas que solo actúan como vitaminas cuando se van a transformar en su forma activa. Ejemplo de la vitamina D o el colecalciferol, tendría que convertirse para estar en su forma activa, que es el calcitriol, ¿no? O el triptófano, que es el precursor de la niacina, o los carotenoides, también, ¿no? Pero hay que tener también en cuenta que algunos van a tener más de una forma activa, que van a ser vitameros activos, como por ejemplo de la vitamina A, que tiene diferentes formas activas, que es el retinol, la retinal y el ácido retinoico. Continuando, vemos que las vitaminas clásicamente han sido clasificadas en dos diferentes grupos. Tenemos las liposolubles, en las cuales están contenidas las vitaminas A, D, E y K, y que estas tienen características como
que pueden almacenarse en tejidos, en tejido adiposo o en el hígado. Estas también van a ser excretadas a nivel de las heces y no contienen nitrógeno, ¿no? Y por otro lado tenemos las vitaminas hidrosolubles, que como su nombre lo indica, son solubles en el agua. Estas requieren una ingesta diaria y son excretadas o eliminadas por la orina rápidamente, ¿no? La biodisponibilidad de las vitaminas dependerá de dos factores. La primera viene a ser la cantidad de vitamina que contiene el alimento. Tenemos que tener en cuenta esto, ya que algunos alimentos, al desnaturalizarlos, van a perder gran cantidad de las vitaminas a través del lavado o de la cocción, ¿no? Y luego tenemos el otro factor es la cantidad absorbida y la utilizada en el organismo. Tenemos que tener en cuenta que una persona enferma que esté enferma del tracto digestivo no va a absorber la misma cantidad de vitaminas que una persona sana, ¿no? Vemos que las vitaminas también son muy sensibles a diferentes agentes físicos o químicos, ¿no? Ya que estas van a producir la pérdida de vitaminas, ya sea a través de la temperatura, la luz, el calor, la oxidación. Y entre las vitaminas que están afectadas, vemos que se puede perder hasta un 20% la niacina, hasta un 50% la tiamina y hasta en un 80% puede haber una pérdida de la vitamina C. Siguiente, por favor. Entonces, las vitaminas liposolubles vienen a ser la vitamina A, D, E y K, y estas se encontrarán en algunas fuentes, ¿no? Como la vitamina A podemos encontrar en fuentes animales, como lácteos, huevos, hígados. La vitamina D podemos encontrarla en pescados, lácteos. La vitamina E en aceites vegetales y la vitamina K en repollo, coles y coliflor, ¿no? Por otro lado, las vitaminas hidrosolubles, tenemos la tiamina, que también se puede encontrar en carne, cerdos, cereales. La riboflavina pueden encontrarse sobre todo en vegetales verdes. La vitamina B12 en carnes, pescados. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y entonces vemos que de una otra forma de clasificación que tenemos acá, es que las vitaminas de origen animal vienen a ser la tiamina, riboflavina, niacina, retinol, la vitamina D y la vitamina B12, ¿no? Mientras que las de origen vegetal tenemos el ácido fólico, la vitamina C, la vitamina K, la vitamina E y los carotenos, ¿no? Vemos que la vitamina B6 puede encontrarse tanto en origen vegetal como en origen animal. Siguiente, por favor. Ya, lo siguiente, los otros micronutrientes que tenemos van a ser los minerales. Estos van a ser elementos inorgánicos esenciales para el organismo como componentes estructurales y reguladores de los procesos corporales. Estos no van a ser sintetizados, por lo que deben formar parte de la alimentación diaria. Representan el 4 al 5% del peso corporal, unos 2.8 kilogramos en un hombre de 70 kilos y 2 kilogramos en una mujer de 50 kilos. Se van a distinguir tres grupos: los macrominerales, que se van a requerir en cantidades superiores a 100 miligramos por día. Entre estos vamos a tener el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre, el sodio y el cloro. El otro grupo son los microminerales que se van a requerir en cantidades inferiores a 100 miligramos por día, dentro de los cuales vamos a tener el hierro, el zinc, el cobre, el yodo, el selenio, el cromo, el manganeso, el molibdeno y el flúor. Los últimos van a ser los minerales ultratraza, que posiblemente las necesidades sean menor a 1 miligramo por día. Dentro de estas vamos a tener el boro, el silicio, el litio, el aluminio, el níquel, el cadmio, el plomo, el cobalto y el bromo. Siguiente. Los minerales se van a encontrar en el organismo y en el alimento, y estos van a estar en estado iónico, que van a ser positivos, o también cationes como sodio, potasio y calcio, y negativos, que son llamados aniones como cloro, fósforo, yodo, sulfato, fosfato, y las sales como cloruro de sodio, fosfato de calcio se disocian en solución, y los líquidos corporales y cristales están en sodio, cloro, calcio y fosfato.
También se van a encontrar en componentes de compuestos orgánicos como fosfoproteínas, fosfolípidos, metaloenzimas y otras metaloproteínas como la hemoglobina. Vamos a ver que a diferencia de las vitaminas que pueden ser fácilmente destruidas, los minerales son elementos inorgánicos que siempre van a mantener su estructura química y que las manifestaciones clínicas suelen ser excepcionales y generalmente secundarias a otras patologías o alteraciones, pero la deficiencia subclínica de numerosos minerales es frecuente y cada vez hay más evidencia del papel en el desarrollo de las enfermedades crónicas, como en enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, hipertensión arterial. Y como ejemplo, vamos a ver que la deficiencia de hierro se va a encontrar en un 30-50% en mujeres en edad fértil. También vamos a ver que todos los elementos minerales pueden ser potencialmente tóxicos si se consumen en exceso, pero solo unos pocos, y que los minerales de nutrientes pueden provocar signos de deficiencia si fallan en la dieta, aunque solo algunos de estos minerales van a destacar por su alta prevalencia de deficiencias, como por ejemplo los de hierro y sodio, y otros como el zinc y selenio, que solo se producen en determinadas circunstancias. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de los minerales, como el zinc, calcio, sodio, fosfato, potasio, magnesio, cobre, yodo, y algunas de sus funciones y deficiencias. Y si nos faltan, van a tener algunas deficiencias en nuestro organismo. Eso sería todo. El próximo grupo, por favor. Agrándelo, por favor. Doctora, buenas noches y compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre lo que son las proteínas y el agua. Siguiente, por favor. Como sabemos, todos los organismos, todos los tejidos vivos van a contener proteínas y se van a distinguir químicamente tanto de los lípidos y también de los carbohidratos por el hecho de que estos iban a contener nitrógeno. Entonces, las proteínas en sí como concepto son sustancias orgánicas que van a ser, valga la redundancia, nitrogenadas y que constituyen principalmente lo que es el protoplasma de las células, tanto animales y vegetales, es decir, todo lo que es el citoplasma, el núcleo, es decir, la parte importante y fundamental. Y también cumple un papel importante en tanto la estructura de la célula y en la función de la misma. Estas proteínas en sí son polímeros de aminoácidos que van a estar unidos por enlaces peptídicos. En sí, varios aminoácidos van a unirse para formar péptidos. Estos péptidos se van a unir para formar polipéptidos y la unión de estos van a dar lugar a lo que son las proteínas, las cuales generalmente van a ser macromoléculas con un elevado peso molecular, compuestas tanto por carbohidrato, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y también algunas de ellas, por no decir la mayoría, también contienen azufre. Entonces, las proteínas son esenciales para cualquier forma de vida conocida y van a tener una determinada disposición en el espacio, como ven en el cuadro de la derecha. Van a tener 4 estructuras, tanto primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y en la primaria, es como que el nivel más sencillo de la estructura de una proteína y va a ser simplemente una secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Por ejemplo, tenemos a la insulina, la cual va a tener 2 cadenas polipeptídicas, que como sabemos, tanto la cadena A y B, donde cada cadena va a tener su propio conjunto de aminoácidos y van a estar ensamblados de una forma distinta. Por ejemplo, la cadena A va a tener una estructura distinta a la cadena B. Van a estar en un orden determinado. En cuanto a lo que es la estructura secundaria,
La disposición de esta unión de estos aminoácidos va a variar mucho dependiendo del tipo de enlace que van a unir las cadenas de aminoácidos. Entonces, el tipo de enlace va básicamente a obligar a las cadenas previamente formadas para que adopten una determinada forma, ¿no? Ya sea como hélice o ya sea de una hoja doblada, etcétera, como se ve en la imagen. Y eso es lo que se denomina una estructura secundaria. En el caso de la estructura terciaria, básicamente es una estructura tridimensional de un polipéptido y que principalmente va a estar generada por interacciones entre los grupos R de los aminoácidos que conforman las proteínas. Y por último, la estructura cuaternaria es la agrupación de diversas cadenas para formar una molécula de proteína. Como les mencioné, las proteínas van a estar formadas por una serie de aminoácidos, los cuales, como ya sabemos, son los monómeros que van a formar estas moléculas proteicas. En los análisis que se ha realizado, se llegó a la conclusión de que se han identificado de 20 a 22 aminoácidos diferentes y que también, de acuerdo a esta cantidad de aminoácidos, se ha realizado una clasificación de los mismos, tanto los aminoácidos esenciales como los no esenciales. Como sabemos, los aminoácidos esenciales básicamente son los que no se pueden sintetizar, entonces nosotros debemos aportarlo mediante la dieta, mediante una correcta alimentación. Y en cuanto a los aminoácidos no esenciales, algunos autores también lo subdividen en aminoácidos esenciales condicionales, que es básicamente en ciertas circunstancias, y los no esenciales. Desde este punto de vista, solamente lo que es el ácido glutámico y el ácido aspartico y también lo que es la alanina van a ser considerados como aminoácidos estrictamente no esenciales. Y también como una acotación, ya se vio que hay varios que se necesitan abundantes cantidades de algunos aminoácidos esenciales para que se pueda formar los aminoácidos no esenciales. Como por ejemplo tenemos a la cisteína, que esta se va a estar formada a partir de la metionina, o también lo que es la tirosina, que va a estar formada a partir de la fenilalanina. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la clasificación de las proteínas, después de hablar de los aminoácidos, tenemos una clasificación por su origen y también por su estructura. Entonces, en el origen tenemos un origen animal y vegetal. En lo que es el origen animal tenemos lo que son las escleroproteínas o proteínas fibrosas, que por ejemplo tenemos la elastina del músculo y también el colágeno del tejido conjuntivo, los cuales van a ser insolubles y su función principal es la protección y el soporte de los tejidos. Lo podemos, por ejemplo, la piel, pelos, plumas, uñas, etcétera. No son digeribles, pero sí hay un derivado de estos que nosotros lo conocemos y sí lo aprovechamos, que es la gelatina. También tenemos lo que son las esferoproteínas o proteínas globulares. Estas básicamente son líquidos orgánicos, que como vemos en imágenes, el más representativo es la caseína de la leche, también la albúmina de la clara de huevo y también las globulinas del plasma sanguíneo. Estos sí van a ser solubles en el agua y se van a digerir fácilmente. Y a su vez van a contener gran cantidad de lo que son los aminoácidos esenciales. Y también las protaminas y histonas que se van a encontrar en las huevas de pescado. En cuanto a lo que es el origen vegetal, tenemos a las glutelinas y las prolaminas. Básicamente lo vamos a encontrar en cereales, como vemos en imagen, la glutenina en el trigo, también en la cebada, gliadina, centeno, liceína en el maíz, etc. En cuanto a lo que es la estructura, básicamente van a ser simples boloproteínas o complejas buteroproteínas. Las simples, como su nombre lo dice, son compuestas solamente por aminoácidos, como la albúmina, y las complejas van a estar unidas a un grupo no proteico llamado el grupo prostético, ¿no? En este caso encontramos lo que son las lipoproteínas o también las nucleoproteínas. Entonces, en conclusión, las proteínas tienen funciones, dentro de las principales encontramos que es el carácter estructural y funcional que estas dan, pero también tienen una función plástica. Por ejemplo, constituyen el 80% del peso seco de la célula, también tienen una función en lo que es el control genético, ya que las características hereditarias también dependen de las proteínas que van a estar en el núcleo celular, y también va a tener una función inmunitaria, ya que los anticuerpos van a estar también compuestos por estas proteínas, y también una función bioreguladora, que es que es el caso de las enzimas, que también son de naturaleza proteica. Siguiente. Ya bueno, para nosotros entender un poco más cómo es que la ingesta recomendada se da dentro de las proteínas,
tenemos que hablar primero de la calidad, que también es su sinónimo, ¿no? En el valor nutritivo. En este caso, vamos a tener que la fuente proteica tiene que tener una capacidad de satisfacer las necesidades de nitrógeno y aminoácidos del consumidor. ¿Y esto qué quiere decir? Que se tiene que tener un derivado de proteínas, en este caso podría ser la carne de algunos animales, en la cual no vamos a ver que esta se va a medir a través de algunos valores, como tenemos acá lo que sería el valor biológico. Este valor biológico es una escala de medición utilizada para determinar qué porcentaje de una fuente dada de nutrientes es utilizada por el cuerpo. Y dentro de esta lo que se busca es esto, ¿no? Que haya una proteína perfecta, en la cual tendría que tener una eficacia de un 90-100%, ¿no? Esto quiere decir que se tendría que absorber todo y se tendría que utilizar todo. Y en esto le toman como referencia a lo que sería la leche materna y también el huevo de gallina, ¿no? Entonces, nosotros para poder tener un valor biológico alto, vamos a ver que dentro de la clasificación, las que tienen un mayor valor biológico son las carnes de los animales, más que todo, ¿no? Porque estas se parecen y se asemejan mucho a los ácidos o a los aminoácidos que se necesitan para formar las proteínas que son necesarias para el humano. También se va a utilizar el coeficiente de utilización neta de la proteína, ¿no? O en sus siglas NPU, el cual va a tener dentro de su fórmula también a la digestibilidad, que más que si lo explicamos, la digestibilidad es la proporción de nitrógeno que es absorbida. Entonces, esta va a englobar al valor biológico y a la digestibilidad y nos va a dar un valor más aproximado de lo que sería la absorción dependiendo a cuál de los diferentes alimentos estamos consumiendo, ¿no? Y vamos a ver también que va a haber un elemento que se llama, un fenómeno que se llama complementación-suplementación. Y esto se deriva más que todo a que nosotros podemos complementar entre dos tipos de proteínas para que podamos tener nosotros una proteína de alto valor biológico. En este caso, ¿no? Como vemos en la primera donde hay la flechita hacia abajo y un valor biológico bajo, se puede combinar con una proteína de alto valor biológico y esto nos va a dar a una muy buena proteína de muy alta calidad. Entonces, también podríamos tener otra que sería que podemos combinar una proteína de valor biológico bajo con un aminoácido limitante. Lo que nos refiere esto es que para que nosotros tengamos una síntesis proteica adecuada de una proteína, necesitamos que las células tengan la cantidad exacta de aminoácidos, ¿no? Entonces, cuando un aminoácido, cuando una célula no tiene la cantidad específica de un aminoácido, esto se llama aminoácido limitante y no se va a crear una proteína de alta calidad. Pero si nosotros lo combinamos con una proteína que tenga un valor biológico establecido, ya sea baja, vamos a tener también o que se pueda crear una proteína de alto valor biológico y eso quiere decir que sea una muy buena proteína que se va a absorber, ¿no? En este caso, también podemos ver que un ejemplo claro de esto es que los pacientes vegetarianos, ¿no? Ellos más que todo lo que hacen es combinar bastantes proteínas de bajo valor biológico para crear una proteína de alto valor biológico y que esta va a ser, ¿no? Que se va a asemejar a lo que sería la proteína perfecta. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de dos temas fundamentales en relación a la cantidad y las fuentes alimentarias. Bueno, como pueden observar en la parte superior izquierda, lo que tenemos es un cuadro, ¿no? Que va a establecer los requerimientos mínimos y es importante resaltar que va a estar traducidos los requerimientos en relación de kilogramo por peso por día. Y existe un promedio general para un adulto que es de 0,75 gramos por kilogramo por día. Sin embargo, podemos observar que hay otras divisiones donde nosotros vamos a tener a lactantes y niños y adolescentes. Y pues también va a haber otra que es de mayores de 18 años en adelante, ¿no? Como podemos observar, por ejemplo, en la primera línea, de 3 a 6 meses, tenemos 1,85 gramos por kilogramo por día. Cuando, por ejemplo, son chicos de 10 a 12 años, tenemos 1 gramo por kilogramo por día y así sucesivamente, ¿no? Bueno, si nosotros nos vamos a la parte de las fuentes alimentarias, hay un elemento básico que dice pues que en general las proteínas contenidas en los alimentos de origen animal tienen un valor biológico más alto que las de origen vegetal.
¿Cómo se entiende esto? Acá hay dos elementos, una que es la soya y otra que es la carne, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, 100 gramos de carne contienen aproximadamente 20 gramos de proteína de un valor biológico de 75%. Y ciertas variedades de soya pueden llegar a contener, bueno, hasta 30 gramos de proteínas por 100 gramos por 100 gramos de grano, ¿no? Pero de un valor biológico del 60%, por lo que su utilización es inferior. Ahora, de todas maneras es importante tener en cuenta que pues una ración de carne de 100 gramos corresponde a un filete relativamente pequeño y pues mientras que 100 gramos de soya en crudo constituye una cantidad que una vez cocida rebasa la capacidad de cualquier plato, ¿no? Entonces, es importante entender este término de valor biológico. Ahora, una cosa también interesante es que pues el problema de trabajar con la carne es que tiene un alto coste energético y económico que supone la producción de proteínas animales y es contradictorio ya que para obtener 1 kilogramo de proteínas se precisan de 3 a 20 kilogramos de proteínas vegetales. En este sentido, en la tablita acá al costado tenemos nosotros los alimentos y cuáles son sus cantidades de proteína, ¿no? A la cabeza, por ejemplo, tenemos los huevos de gallina, después la leche de vaca, el pescado, etcétera, como se puede observar en esta tabla. Ahora, si nosotros vemos al costado, cité un artículo del Microbial Biotechnology, que es interesante porque si bien nos estamos dando cuenta que es un problema obtener la carne vegetal, está viendo estudios para obtener, perdón, la proteína animal, estudios para obtener lo que se llama la MP, lo que es la proteína bacteriana o microbiana, por lo del inglés, y que están llegando a estándares interesantes para poder dar el soporte y no tener ese impacto tan grande en la actualidad, ¿no? Entonces, como vemos en la parte inferior como un resumen general, en la actualidad se ensayan nuevas fuentes proteicas a partir de microorganismos como bacterias y algas unicelulares, lo que es un trabajo interesante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre, vamos a empezar a hablar sobre el agua. En esta diapositiva voy a hablarles sobre las estructuras y las principales funciones que cumple nuestro organismo. Como todos sabemos, en generalidades el agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Esta va a ser mediante enlaces covalentes y además en sí la molécula tiene una alta capacidad de formar puentes de hidrógeno, la cual también le brinda una de las propiedades importantes que tiene esta molécula, que es la unión fácil con diferentes tipos de solutos y sustancias. Además, el ángulo formado entre hidrógeno e hidrógeno es de un 104.5. Después de saber las generalidades, debemos recordar que es, es el componente más importante del cuerpo humano. Pero dejemos que las funciones y las cifras hablen por sí mismas. Las funciones que cumple el organismo empiezan desde ser un componente esencial de la sangre, linfa, secreciones corporales, también es un importante termorregulador, sirve de medio de transporte y acción en el metabolismo, tanto en acciones metabólicas como de excreción, mantiene la presión arterial, la volemia, la función renal y la concentración normal de los electrolitos. Y algunas cifras de las que juega parte importante el agua, están los componentes en el componente sanguíneo que forman un 83%, músculo de 70 a 75, el tejido óseo de 43 a 60 y el tejido adiposo un 15%. Tanto los porcentajes de las diferentes etapas de la vida, como es en el feto, el recién nacido y en los adultos, se va a explicar eh, con mayor especificación en la siguiente diapositiva, pero podemos resumir en que el feto tiene un mayor porcentaje de agua con 90%, un recién nacido va disminuyendo un 10% y los adultos llegan de un 60 menos aproximadamente, dependiendo de la edad y de la etapa en la que se encuentre. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar primero de la distribución del agua. Como sabemos, el agua se va a distribuir principalmente dentro del cuerpo en líquido extracelular y líquido intracelular. Y también hablando de otro componente que es el líquido transcelular, que ocupa casi un 3%. Como ya vimos, en el recién nacido prematuro, la cantidad de agua que va a tener el cuerpo es mayor a la de un adulto ya en promedio.
que es casi de 60-70% en un varón adulto y una mujer un 55%. Es decir, que a medida que crece la persona, la cantidad de agua dentro del mismo cuerpo va disminuyendo. Dale una más, por favor. Allá. Para esto tenemos que tener un balance del agua. El agua no se almacena dentro del cuerpo, por lo tanto, como dice en rojito en la imagen, dice, lo que se pierde hay que reponerlo. Entonces, los ingresos tienen que ser parecidos a las pérdidas de agua durante el día. Hay tres formas en el cual el agua ingresa al cuerpo. Por la ingesta de bebidas en sí mismo, que es casi el mayor porcentaje. Alimentos, porque muchos alimentos tienen agua, como son las frutas y las verduras. Y el agua que es creada por el mismo cuerpo, el agua metabólica y por los pulmones. Y entre de las pérdidas vamos a encontrar que el mayor porcentaje de agua que se pierde dentro del cuerpo es por la orina, casi de 1000 a 2000 mililitros, que también varía. También se pierde por las heces, por los pulmones y la piel por la evaporación o por la transpiración. Y esto va a estar regulado principalmente las pérdidas por el riñón a través de la orina y los ingresos por la sensación de sed. Como un dato, en los niños recién nacidos y en adultos mayores, esa regulación de la sed no está muy bien definida, por así decirlo, así que hay que estar siempre atentos en esos pacientes. Pero, ¿cuánto de agua vamos a necesitar como persona? En la tabla de abajo, la azul, vamos a ver como una aproximación de lo que se necesita cada uno. Desde prematuro, que va a necesitar casi de 150 a 200 mililitros de agua por kilo de peso al día. De 3 meses 150, 3 a 6 meses 125, 6 meses a 6 años ya aumenta de 90 a 100. De 7 a 10 años, 75, 85, de hasta los 18 años ya aumenta 40, 50, y el promedio de un adulto promedio ya es de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso al día. Pero, como ya nos lo explicaron, normalmente este requerimiento de agua se debe hacer de forma personalizada, porque cada paciente o cada individuo es diferente, no va a ser lo mismo, no vamos a calcular la misma cantidad de agua en un adulto promedio de 70 kilos de un adulto promedio que tenga obesidad, que su cantidad de agua disminuye, de que 60% un adulto promedio, de ellos van a tener casi a un 50 a 45% menos de cantidad de agua total dentro del cuerpo. Entonces podemos usar la siguiente fórmula, que es el peso en kilogramos, que se multiplica por 30, que eso nos va a dar el agua requerida en mililitros, y ese resultado se divide en 250 mililitros, que es la cantidad de vasos que una persona debe tomar al día. Entonces, haciendo esto para cada uno, podemos saber la cantidad de agua requerida que necesita cada persona individualmente. Siguiente, por favor. En los niños varía un poco esto. Para un niño que va a pesar de 3.5 a 10 kilogramos, la necesidad de agua diaria va a ser casi de 100 mililitros por kilo de peso. Para niños ya de 10 a 20 kilogramos va a ser principalmente de 10.000 mililitros, pero este se le va a agregar 50 mililitros por cada kilo de peso por encima de 10. Es decir, si un niño está pesando 15 kilos, imaginemos, los 1000 mililitros va a ser por los 10 kilos que el niño ya tiene. Y se le va a aumentar 5 kilos por esos 5 kilos adicionales que el niño tiene. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, va a ser 5 veces 50. Entonces, casi va a ser 2250 mililitros por kilo de peso que ese niño que pesa 15 kilos va a necesitar. Y lo mismo se va a cumplir para niños que pesen más de 20 kilogramos, que las necesidades ya también aumentan en 1500 mililitros y también se le va a aumentar 20 mililitros por cada kilo de peso que sea por encima de 20. Ojo, hasta un máximo de 2400 mililitros al día. Este cálculo no es muy aplicable en bebés recién nacidos, o sea, de 0 a 28 días después del término. Nada más, por favor.
Como así tenemos efectos adversos por el consumo excesivo de agua, también tenemos principalmente efectos adversos por la deshidratación, que va, como en esta imagen vemos, desde algo tan pequeño como es la sed, que el cuerpo nos pide agua, hasta algo mayor como es el nivel 11, que es la imposibilidad de mantener, digamos, la circulación normal con un volumen sanguíneo reducido, la presión de insuficiencia renal y que nos puede llevar a la muerte. Por eso el consumir agua siempre es muy importante. Y eso sería todo. Gracias. Buenas noches, señores alumnos. Ya son las 9. En todo caso, nos quedamos en esta parte de las exposiciones. Chasca, ¿qué es lo que nos estaría faltando? El último grupo, doctora, lo de los artículos, las preguntas. Las preguntas y los artículos, perfecto. Pero en todo caso, nos faltarían también el grupo de los nuevos alumnos, ¿no? Que se incorporarían a este grupo. Ya, en todo caso, para la próxima semana quedamos para las prácticas y ojalá que ya están incorporados para poder avanzar. Por favor, les pido que tengan calculadora, una calculadora, lapiceros de colores, regla, cinta métrica, peso y talla de cada uno de ustedes y de 4 integrantes más de la familia. Sean primos, si no está la familia en la casa, pueden ser primos o ustedes lo pueden proponer, no hay problema. Ya, eso es lo que necesitaríamos para la próxima semana. Doctora, una pregunta. ¿Las prácticas lo vamos a hacer el día lunes o el jueves? Las prácticas lo hacemos el día lunes, ¿les parece? Ya, doctora. ¿Sí está bien? ¿Cuál día para ustedes es menos pesado? O lo consulto y le paso la voz. Ya, claro que sí. Y si no avanzamos el tercer tema el día lunes, no hay problema. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, para que puedan estar frescos y puedan colgar el mismo lunes o jueves la práctica. Ya, doctora. Ya, quedamos en eso, señores alumnos, que tengan una bonita noche. Cenen rico. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.